¿quién puede servir a Dios en este siglo loco del siglo XXI? Anoche vimos la problemática y ustedes que estuvimos juntos meditando en la palabra de Dios, vimos los desafíos que siempre tuvo el servir al Señor, sea en el primer siglo, sea en el último siglo. El ser humano no ha cambiado, Dios no ha cambiado, el diablo no ha cambiado, por lo tanto nuestra tarea sigue siendo la misma, desafiante, difícil por momentos, pero con la promesa de victoria y de triunfo que el reino de Dios ha de triunfar. Ahora, lógicamente, anoche vimos de que parte de la estrategia satánica siempre es infiltrar al pueblo de Dios para neutralizar nuestros esfuerzos. Si el diablo no nos pega de frente con una persecución como la que hacen algunos países o como leemos en el libro de los Hechos al comienzo de la iglesia, va a intentar meterse por atrás y debilitar a la iglesia desde adentro y frenarla en su crecimiento. Entonces nos encontramos con la escena del apóstol en su última carta describiendo hermanos de la iglesia que estaban funcionando de una manera que no agradaba a Dios. Y luego nos describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos. No sé si pudieron leer la lista esa de 18 cualidades, una peor que la otra. Y finalmente hay ese deseo de comezón, de buscar la novelería, algo que... Pero el evangelio siempre será lo mismo. Jesús vino a hacer discípulos y a todos sus discípulos les dijo, el que no tome su cruz y me sigue. Y cuando nos decía de tomar su cruz, nos estaba hablando un poco de los desafíos que vamos a ver esta noche. Así que, ¿quién puede servir a Dios en medio de estos tiempos? En medio de todos los tiempos. La persona que Dios describe a través del apóstol Pablo en el capítulo 2 que acabamos de leer. Si ustedes prestan atención, en este capítulo, Pablo nos va a presentar 7 metáforas de lo que es un líder cristiano. Ustedes van a decir, ¿qué es una metáfora? Una comparación, muy simple. Cuando el Señor dijo que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿quiere decir que ustedes tienen una antorcha y yo tengo una antorcha para iluminar? No, estaba usando una comparación. Estaba diciendo que nuestras vidas, al reflejarlo a Él, alumbramos. Y que tenemos sal, no. Simplemente que vuestras vidas, viviendo bien, son para preservar la sociedad del mal. Cuando Él dijo que era la vid verdadera, el Señor era como una planta con racimos, no, usó una figura de lenguaje para hacernos comprender una verdad espiritual que de otra manera sería oscura. Y lo que hace en este capítulo, ya lo vamos a ver, es usar 7 figuras de lenguaje. Por eso, el título del capítulo es el perfil paulino, o sea, a través de estas metáforas, Pablo nos delinea algunas de las cualidades, de las virtudes que debe tener la persona que sirve al Señor. En aquel siglo, en este siglo, sea hombre, sea mujer, en 1000 capacidades distintas, pero siempre es lo mismo. Liderazgo tiene que ver con ciertas cualidades. Ahora, la pregunta que siempre hace la gente es esta, pastor, ¿un líder nace o se hace? Respuesta, las dos cosas. Un líder nace. Miren, parece mentira. La mayoría de la gente no se da cuenta, porque muchas veces no hay quien te diga qué talento tenés. Pero de la misma manera que Mozart nació para la música, cada uno de nosotros traemos ciertas habilidades y hay ciertas personas que nacen con una habilidad natural para el liderazgo. A la larga se van a destacar. Pero cuando un niño nace ya competente y efectivo para liderar, para servir? No. Todos tenemos que aprender. Y lo que vamos a aprender en esta noche es que si Dios ha venido a vivir a mi vida y por el poder del Espíritu Santo está allí, tenemos un potencial inmenso. Pero todos tenemos que aprender las cosas de las que vamos a estar hablando. Así que básicamente a través de estas figuras nos va a dar a entender varias cualidades que todos tenemos que desarrollar.
Pablo comienza en el versículo 1 con una exhortación. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando las personas leen esto, muchas veces dicen, ¿cómo es esto, pastor? Si es por gracia, ¿por qué me tengo que esforzar? Y si me tengo que esforzar, ¿no es por gracia? Bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. La salvación que recibimos es por gracia, a través de la fe, y está completa el día que aceptamos al Señor. Sin embargo, ¿la salvación es el fin del proceso o es el comienzo del proceso? Es apenas el comienzo. Y cuando Pablo dice, esfuérzate en la gracia, creo que le está diciendo, el día que te convertiste, recibiste un capital. Ahora, usa ese capital para la extensión del reino, para el beneficio de los demás. Hace un rato decía en la oración, el día que tú y yo fuimos salvos, al mismo tiempo, no nos dimos cuenta tal vez en el momento, recibimos también el llamado a servir al Señor. Eso lo fuimos entendiendo después. Lógico, no podemos saber todo en un día de entrada. Pero el día que tú y yo entramos al reino, entramos por la gracia y tenemos 1.000.000 de beneficios, pero ahora Pablo, a la luz de los conflictos, de los momentos, de esto, de los problemas, dice, esfuérzate en la gracia que recibiste. Otra vez, la parábola de los talentos. De acuerdo a los talentos, Dios le dio el capital y luego aquellos siervos trabajaron. Y esa es la exhortación. Timoteo, Dios te ha dado muchas cosas, pero hay que hacer un esfuerzo. Y entonces comienza a delinear el perfil del líder cristiano. La primera figura del lenguaje, la primera metáfora que utiliza, versículo 2, es la de un maestro. ¿Cómo dice allí? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean competentes para enseñar también a otros. Mis hermanos, ya lo voy a mencionar en un instante, pero la misión del cristianismo es pasar el conocimiento de Dios a todas las personas de esta generación y a las personas de la próxima generación, correctamente. Porque hemos llegado hasta este día conociendo al Señor y la iglesia creciendo. ¿Por qué? Porque en estos 2000 años hubo hombres que se dedicaron a pasar el conocimiento de Dios. Ahora, noten bien ustedes, porque nos dice aquí del carácter que debe tener alguien que va a servir a Dios. Nos dice, Timoteo, busca hombres y mujeres fieles. Personas que van a ser fieles al mensaje tal como lo recibieron, que no lo van a cambiar como Himeneo y Fileto, que van a ser fieles a la palabra que se la enseñó y así la van a transmitir. No es gente que anda buscando tergiversar ni nada por el estilo. Nos dice además que deben ser personas competentes para enseñar. Nuestra versión del 60, la que más usamos, dice hombres idóneos. El término original es competente, capaces, que pueden enseñar también a otros. Algo que voy a enfatizar muchas veces, yo lo he dicho 1.000.000 de veces ya, lo voy a retirar ahora y lo voy a retirar más tarde también, es que cuando una persona me dice a mi pastor, ¿cómo puedo servir a Dios? Le digo, mira, si a largo plazo querés hacer el mejor servicio para Dios, procura ser un maestro excelente de su palabra. No se olvide. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar la fe y por lo tanto necesitamos saber enseñar. Y créanme, hermanos, que esto de enseñar es un arte. Vuelvo a reiterar, para mí es mi don número 1.
Yo nací para enseñar. Yo nací para comunicar, yo nací para predicar. Lo supe desde que estaba en la primaria. Ustedes saben que yo, bueno, ahora la estoy perdiendo de a poco gracias a las operaciones que tuve, pero ustedes saben que yo soy un historiador neto, no lo digo para jactarme, ustedes saben que es mi don. Ustedes háblenme a mí de personas, de fechas, de nombres. Hello, creo que sé los nombres de todos los que están acá esta noche, ¿no? Yo a ninguno le digo, ¿cómo le va, hermano? A todos los llamo por nombre, ¿por qué? Porque son las capacidades que Dios me ha dado de chiquito. Y yo de chiquito era el que cuando había un concurso de historia, era el que iba a los concursos, el número 1 de la clase. Y cuando había que leer los actos públicos, ¿a quién ponían a leer en público? A Jorgito. Bueno, o sea, uno ya lo trae, pero además, uno también tiene que desarrollarlo, como decíamos hace un tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Bueno, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender a enseñar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es muy difícil de entender. ¿No les parece? A usted se convirtió y le dijeron, lea Juan capítulo 1, empiece ahí y le va a ir todo bien. Y usted empezó, en el principio era el verbo. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando aquí? Y después, y el que no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Y usted dijo, estamos todos locos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es complicada. Es un libro muy claro para el que lo estudia, pero para el principiante, yo les digo a todos, nunca se desalienten. Yo también empecé en el escalón de más abajo y es con el esfuerzo y el estudio que uno va mejorando y aprendiendo, y lo que antes era un libro cerrado se abre y lo que era oscuro se hace claro. Un proceso, toma tiempo. Y entonces uno dice, ¿por qué tenemos que ser eruditos en la palabra de Dios? Opa, ¿qué pasó acá? Oh, lindo lío. Bueno, ahí está. Porque el Señor en la gran comisión nos mandó a hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y cuál es el medio principal para ser discípulos? Vean lo que dice el Señor en la gran comisión. Vayan, evangelícenlos, después los bautizamos. Y después que los bautizamos, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está subrayado, ¿no es cierto? Enseñándoles a que obedezcan, a que guarden todas las cosas que yo les mandé. Por eso les decía hace un rato, si queremos darle el mejor servicio al Señor, aprendamos a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando se convirtió? ¿No hacía usted 1.000.000 de preguntas? Todo lo hemos hecho. Antes de darle nuestra confianza a alguien, a un credo, a una fe, yo quiero saber en qué consiste. Y usted preguntaba, y ahora que usted es maestro, la gente le pregunta a usted. Y la gente quiere tener respuestas lógicas y coherentes, no disparates. Entonces, nuestro conocimiento tiene que ser de la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que obedezca lo que Cristo dice si yo no sé lo que dice que tengo que obedecer? Entonces, fíjense lo que decía el apóstol Pablo de cómo trabajaba él para lograr hombres maduros, completos en Cristo. Colosenses capítulo 1. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Esto es lo que es el fundamento de todo lo que hacemos y somos. Y dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, dándole un jaloncito suave de oreja, guiándolo, alentándolo y enseñando a toda persona en toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar a cada creyente en Cristo. Y en lugar de perfecto conviene poner completo, maduro, a todo creyente. Ahí está la cosa. ¿Para qué estamos trabajando esta noche? Para que los que vienen más atrás lleguen a ser personas que desarrollen todo su potencial. Que los creyentes más nuevos alcancen todo lo que Dios les quiere dar. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es el medio principal? La enseñanza. En el día de hoy hay gente que dice, bueno, la iglesia crece por la alabanza.
Yo no creo eso bíblicamente. Yo creo que la alabanza es muy buena para el creyente, como un vehículo de adoración y gratitud al Señor. Pero si alguien va a ser un discípulo, tiene que aprender qué significa la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Qué significa ser justificado? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos, Entonces, para producir discípulos necesitamos enseñar la palabra y no nos podemos cansar de enseñarla. Porque los seres humanos cambiamos rápido. Ustedes sí, yo no, a mí me cuesta. Ustedes enseñan hoy una lección, la vuelven a enseñar dentro de un mes y la gente dice, no, yo nunca había escuchado eso. ¿No les ha pasado eso? Todo el tiempo. ¿Por qué? Alguien dijo correctamente, la verdad es como un clavo. Para que entre hay que golpearlo muchas veces. Y las verdades de Dios las tenemos que reiterar una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que finalmente se graban en la mente y bajan al corazón. Así que, cuando uno habla de que el primer requisito de alguien que quiere servir a Dios es llegar a ser un maestro de la palabra, déjenme darles varios desafíos. Ahí vamos. ¿Cuáles son ellos? Primero, ser un estudiante persistente de la palabra de Dios. Miren, vuelvo a reiterar, yo recuerdo cuando el Señor me llamó en el año 70, yo hasta ahí había sido un chico bueno que me llevaban a la iglesia y ya sabía un montonazo de la Biblia. Sabía las historias todas del Antiguo Testamento, toda la vida de Jesús, pero no sabía nada de doctrina, del significado de tantas cosas. Y escuchaba grabaciones de gente que sabía, decía, ¿cómo sabe tanto? Bueno, llegó un día que ahora yo también estoy a ese nivel. ¿Por qué? Porque a través del estudio y la persistencia, con la actitud correcta se puede avanzar muchísimo. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo. La Biblia no nos va a dar sus secretos y sus bendiciones a menos que nosotros nos propongamos leerla y estudiarla. Y quiero alentarles pensando esto, que en el día de hoy es mucho más fácil que hace 40, 50 años atrás. En estos días yo con el celular estoy caminando todas las mañanas. Uno de estos días espero perder un poco de esta cintura atlética que tengo. Y ahora con el celular bendito, ahí están las aplicaciones y voy escuchando mucho de lo que estoy enseñando. Me lo dio el Señor mientras escuchaba la lectura de 2 Timoteo, mientras camino acá en el Rose Bowl a la mañana temprano. ¿Por qué? Ahora hay 1.000.000 de cosas que nos facilitan la tarea. No solo, si usted ya la empieza a escuchar, Dios nos habla, lo va metiendo en la cabeza y muchas cosas las vamos viendo. Después vendrá lo demás. Así que hay que persistir. Segundo, esto es un desafío. No se alcanza rápido, pero llegar a ser un erudito en la palabra de Dios. Ustedes van a decir, pero eso es muy costoso, ¿no? No. ¿Saben por qué les digo? No sé. Espero que ustedes me puedan decir que a ustedes también les pasa lo mismo. ¿A ustedes no les da placer estudiar la Biblia? A mí me da gozo, a mí me da alegría. ¿Saben por qué estoy en el ministerio yo que no he abandonado esta profesión? Porque cuando leo la Biblia, Dios me sigue hablando. ¿Y va a dejar de hablarme Dios alguna vez? No, si yo soy humilde y obedezco a su palabra. Entonces, ese es el gozo. Uno va creciendo en el conocimiento de Dios, de su palabra. Entonces, Pablo tiene una linda exhortación aquí. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. No mezquinamente, sino que sea como un río que fluye, como algo que brota, como un manantial, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Fíjense, qué interesante. La palabra debe estar llenando nuestra alma, ¿para qué? Para que
unos a otros en nuestros diálogos personales nos podamos enseñar la palabra de Dios. ¿No parece que aquí está describiendo a una célula lo que dice el apóstol? Me da la impresión que hay un grupo de creyentes unidos que están allí, están dialogando y uno le enseña al otro y el otro al otro y así nos enriquecemos mutuamente. Y esto es lo que dice el apóstol. Ahora, ustedes van a decir, ahí anotó memorización, pastor. Ay, no me pida eso a mí. Miren, háganme caso. Yo les dije la vez pasada y la alegría más grande que tuve fue que alguien me escuchó y me hizo caso. Les dije, ¿por qué no comienzan memorizando el Salmo 1, el 23, el 46? Son salmos cortitos. Y usted empieza y ustedes vieron la bendición que son esos salmos, cómo nos van bendiciendo y uno va enriqueciendo la vida. Y después pasen, Yo les conté que empecé ahora a memorizar los libros de vuelta completos por el testimonio de un amigo muy querido que se llama Billy Powell. ¿Les conté la historia? ¿Se acuerdan de él? Lo voy a traer a Billy, hace mucho que no lo traemos aquí. Estuvo con nosotros aquí hace unos cuantos años atrás. Billy tuvo una experiencia muy negativa en el ministerio. Salió a servir al Señor a Argentina y se encontró con un grupo de gente peor que los de Éfeso. Y el pobrecito volvió acá desanimado, quemado, y tal es así que le fue tan mal y el diablo se gozó tanto que perdió el matrimonio. Y en ese momento hay que escucharlo a Billy. Cuando te cuenta la historia te pone la piel de gallina. Dice, me quedé solo, mi esposa y mis hijos. Y en ese momento dije, Señor, ¿qué hago? Tú me permitiste pasar por esto, hicimos esto en el centro de tu voluntad, te fuimos a servir a ti y ahora yo me encuentro con esta situación. ¿Por qué, Señor? Y el Señor no le contestó. Pero sintió que dijo, me voy a poner a memorizar la palabra. Y empezó con Primera de Pedro, y empezó. Nosotros lo tuvimos acá y recitó de memoria el Sermón del Monte. Billy tiene memorizado hasta el Apocalipsis. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ahora, ¿ustedes saben la riqueza que tiene ese muchacho ahora? El tipo empieza, les voy a contar una muy personal. Billy por ahí tartamudea, le cuesta hablar, es una de esas personas que tiene un impedimento de nacimiento. Cuando recita la palabra de Dios, jamás alguien podría pensar que tiene ese problema. Es como que el Espíritu Santo viene sobre él y le dice, dale, declara mi palabra. Y vaya bendición que es. Y él fue el que, pensando en él, dijo, a ver, este año, el Alzheimer me va a ganar la mente. Y dije, no le voy a dar el gusto a la enfermedad. Me puse a memorizar y les recomiendo, queridos, memoricemos la Biblia. Porque la riqueza que vamos a tener es impresionante. Y esto que está ahí lo puse ahí para un congreso que di en otro lugar. Porque usted puso, pastor, estudio de idiomas originales. Bueno, quiero decirles que eso es bravísimo, se los digo honestamente. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y unos pedacitos de Daniel en el lenguaje de Babilonia, que era arameo. Y es bravo el tema. Pero la persona que se dedica a estudiar los idiomas originales es una autoridad en la palabra. Porque, por ejemplo, si yo no sé los idiomas originales, compro un buen comentario sobre Apocalipsis, digamos, otra vez. Yo no sé si el que me está escribiendo me está diciendo la verdad o no. Entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a enseñar Apocalipsis, está repitiendo como loro lo que dijo un estudioso. Pero el hombre que tiene el conocimiento del idioma original puede decir con autoridad, esto es así o asá. Ya lo vamos a ver ahora cuando lleguemos al labriego. Van a ver que nuestra traducción es muy distinta a lo que dice el original. Ahora, esto de tener los idiomas originales, les cuento una. Ustedes vieron que los sábados a la mañana, toc, 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 toc.
¿Quiénes vienen a visitarnos? Los testigos de Jehová. Y entonces más de una vez les he dicho, hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, bienvenidos. Pero no los hago entrar porque 2 Juan dice que no hay que tenerlos en la casa, ¿ok? Hay que dejarlos afuera, en la puerta. Ah, ustedes creen en esto. Digo, y siempre les digo lo mismo. ¿Y ustedes cómo están seguros de que esa versión que ustedes tienen es la verdadera si no pueden leer los idiomas originales? A ver, le digo, espérenme. Y ahí me voy y traigo mi Nuevo Testamento en griego. Les digo, tomen, léanme acá, ¿qué dice? Ah, entonces empiezan a dar vueltas. Ellos están preparados para cierto nivel. Cuando se encuentran con uno de ese calibre, se acabó. Sí, que Dios le bendiga. Volvemos el sábado que viene, no vuelven más. Porque no pueden competir con un tipo como ese. Y ellos siempre tienen el primerito que está verde y el otro que es el entrenador. Y cuando uno se encuentran con una de esas, enseguida interviene el que viene atrás empujando, supervisando. Pero qué lindo es poder decirle con toda la autoridad, señores, miren lo que dice. Y ellos no pueden contradecir eso. Por eso, ¿qué les dije antes? Se los dije 2 veces, se los digo la tercera vez. El mejor servicio que podemos brindar al Señor es lleguemos a ser un maestro excelente de la palabra. Y ya van a ver que Pablo no termina acá. Ya vamos a volver, que 2 veces más nos va a hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios. Seguimos. Vamos a la segunda metáfora, la segunda figura del lenguaje. Pablo habla de un soldado. Todo el que milita como soldado no se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando Pablo habla de un soldado, nos dice que el líder debe tener ciertas características. En primer lugar, un líder competente tiene que ser valiente. Un soldado, para ser buen soldado, tiene que ser valiente. Una cosa es ser soldado de desfile, otra cosa es ser soldado de la academia, otra cosa es ser soldado cuando te empiezan a silbar los balazos por arriba de la cabeza. Si alguien quiere ser policía, soldado, tiene que ser valiente y estar dispuesto a arriesgar lo más precioso que tenemos, que es nuestra propia vida. Si una persona no tiene esa cualidad, no puede ser un soldado. ¿Se acuerdan cuando Dios lo comisiona a Josué? En 9 versículos, 3 veces nos dice ¿qué cosa? Sé valiente, sé muy valiente, sé valiente, Josué. ¿Por qué, queridos? Porque ser líder en cualquier área del mundo requiere valentía. En el caso de Josué, que tenían que conquistar la tierra prometida, ¿cuál era el desafío? Bueno, por delante tenían enemigos que había que conquistar. Ahí estaban los heteos, los amalecitas, estaban estos, los otros. Hay un enemigo que hay que derrotar. Pero el segundo enemigo, ¿cuál es? El propio pueblo. Ustedes se dan cuenta, como siempre, en todo ejército, en todo equipo de fútbol, los problemas surgen entre los jugadores, entre los soldados y se empiezan a encañonear entre ellos y se pierde el partido. En el pueblo de Dios es igual. Miren lo que pasaba en Éfeso. Uno apuntaba para acá, el otro para allá, el otro para allá. Y el líder tiene que saber unir todo eso. ¿Y cuál es el tercer enemigo que tiene que enfrentar un líder? Lo que llevamos aquí adentro. Ustedes y yo llevamos temores que son los que nos hacen ser sabios. Pero también tenemos que enfrentar miedos que son los que nos paralizan. Hay una gran diferencia. El temor nos hace ser sabios. Nos dice, hey, no te arriesgues ahí, no vayas por ahí, no corras tanto. El miedo es el que te dice, no, esto no es para mí. O sea, ¿cuánta gente quiere ser líder mientras no haya conflictos? Yo tengo continuamente
bastante seguido, digamos, que cuando hay un problema, pastor, ¿sabe lo que pasa? No, vaya y arréglelo usted. O sea, yo soy bombero, pero usted vaya a apagar el fuego. Yo soy bombero de desfile. No, el líder tiene que tener guts, porque cuando llegan los conflictos, cualquiera puede ser capitán mientras el mar está en calma. Pero cuando se vienen las tormentas y el barco empieza para todos lados a bailar, ahí es donde se ve el calibre del líder. Y en todos los órdenes de la vida es exactamente igual. Primero, valentía. Segundo, sacrificio. Pablo dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Si alguien quiere ser soldado, ahí está. Cuando salen al frente de batalla, ¿el soldado se hospeda en un hotel de 5 estrellas? En una tiendita triste, las necesidades las tiene que hacer por ahí. Y el soldado come en un restaurante también de 5 estrellas. ¿Vieron lo que le sirven a los soldados? Que hay una cafetería. Carlos se ríe porque hizo training militar. Y estoy seguro que se debe estar recordando de los manjares que comió. Que tenían una olla gigante así, un tipo con un cucharón. ¡Puf! Y esa era la comida. Y el soldado come y uno dice, ¿por qué se metió en esto? Porque hay una vocación. Y Pablo dice, Timoteo, a la luz de todo lo que está pasando, tú debes estar dispuesto a sufrir penalidades por causa de Jesús. Miren, todos los cristianos, de una manera u otra, que amamos al Señor, cargamos una cruz que la llevamos voluntariamente por amor al Señor. Como les decía el otro día en un sermón, la gente del mundo trabaja y en las horas que le queda libre va a haber partidos de fútbol, va a aprender a bailar ballet, va a hacer mil cosas. Nosotros, en lugar de andar haciendo esas cosas, estamos acá esta noche, preparándonos para algo mejor que el Señor nos quiere dar. ¿Estamos ganando plata? No, estamos poniendo plata. No. Y así es la cosa, mis queridos. El servicio para Dios implica un poquito de sacrificio. Y en lugares donde hoy los creyentes están siendo perseguidos, grandes sacrificios. Pero a la luz de lo que hemos recibido, realmente no son tan grandes los sacrificios que hacemos. Tercera característica, Pablo, cuando hablamos de un soldado, y es que el soldado tiene que aprender a ser disciplinado. ¿Cuál es el training que le enseñan en el cuartel? Lo enseñan a desarrollar ciertos hábitos para que cuando venga el combate, el tipo ya está preparado y no sigue para adelante. Acá Pablo me encanta esta figura del lenguaje cuando hablando de los atletas, que es más o menos lo mismo, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser un reprobado, la misma palabra que analizábamos anoche. Vean ustedes, Pablo, al considerar su ministerio, se considera con un atleta profesional, no con alguien como yo que sale todas las mañanas a caminar por 40, 50 minutos, 1 hora. No, él dice, soy como un boxeador que a las 6 de la mañana está corriendo 10 millas y luego al gimnasio a darle a la bolsa y ese es el espíritu, dice el apóstol Pablo, que debe tener un soldado, disciplina. Y me gusta una ilustración muy rica en esto. Ustedes que estudiaron historia alguna vez se van a acordar cuando... ¿Se acuerdan el nombre de Aníbal? Un brillante general que vivió allá muchos años antes de Cristo. Y pasó a la historia como uno de los genios militares más grandes de toda la historia. ¿Por qué? Porque el hombre era de Cartago, en el norte del África, y tuvo guerra con Roma y se mandó una campaña que todavía es un misterio cómo lo logró hacer. Se embarcó con elefantes del África, los cruzó por barco y luego atravesó desde Francia los Alpes con los elefantes para caer sobre Roma.
Hasta el día de hoy Aníbal es considerado uno de los genios más grandes. Y leyendo un libro de historia un día encontré esta frase, hablando de él. Había disciplinado su cuerpo para soportar todo tipo de penurias. Eso es lo que Pablo dice. Su apetito para la moderación. ¿Qué hablamos recién? Su lengua para el silencio. Oh Señor, necesitamos muchos Aníbal. Sus pensamientos para ser objetivo, tener claridad, poder discernir correctamente. Podía correr o cabalgar con los más veloces, cazar o pelear con los más bravos. Era el primero en entrar a la batalla y el último en salir. Tremendo, tremendo. Estas personas hacen historia. ¿Cómo llegó a ser un general tan brillante? Dicen que los soldados por él daban la vida, con gusto, porque sabían que tenían un líder tremendamente competente. Y uno dice, qué lindo, ¿no? Y el líder cristiano no puede ser menos, lo cual me habla también de dedicación absoluta. Bueno, acá Pablo dice que el líder espiritual no se enreda en los negocios de la vida. En este caso yo no creo que sea para ustedes que no son pastores, sino para mí que estoy a tiempo completo en el ministerio. Ustedes saben, de tanto en tanto a mí me aparece algún hermanito, hermano, no vamos a sacar la palabra hermano, gente digamos. Pero varios en estos 35 años que llevo sirviendo al Señor, todo el tiempo, no faltó un hermano que venga o un amigo que me diga, Jorge, a vos nadie te supervisa, che. ¿Por qué no vendés seguros de vida? Tenés flexibilidad en los horarios, con cada uno que vendés, sabés la comisión gruesa. Yo tengo gente que conozco mucha gente que hace mucha plata vendiendo seguros. Pero ¿y ustedes qué hacen? El que fue llamado a servir a Dios no puede tener un negocio extra. Porque dice aquí, no te podés enredar en los negocios de la vida. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, que está a tiempo completo en la obra. No, Timoteo. Ese tipo de ayudas extras no van para el siervo de Dios. Yo les digo, ¿a ustedes les molesta tener un peso extra? A nadie le molesta tener plata extra en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero cuando uno acepta el llamado del Señor, muchas cosas las tenemos que dejar, posibilidades que serían legales. Para el que sirve a Dios no va. Por eso, dice, la motivación por la que tenemos que hacer esto, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está la cosa. ¿Qué es lo que quiero yo en mi vida? Que el Señor esté contento conmigo o que el Señor esté triste y enojado. Ustedes y yo todos los días estamos viviendo a la luz de los ojos del Señor. Quiero que el Señor esté contento, quiero que el Señor esté triste. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y el que sirve como soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y vuelvo a reiterarles, ustedes que tienen que trabajar, sirvan al Señor trabajando, mis hermanos, porque el trabajo, acá lo tengo a Javier que trabaja para Nestlé, a Carlos que tiene su compañía, ustedes que tienen muchas cosas distintas, ustedes cuando están trabajando allá afuera, están sirviendo a Jesús, nunca lo olvidemos, ¿ok? Nuestro trabajo cuenta, así que nunca perdamos la perspectiva. Tercera metáfora, ¿vamos? ¿Una más? Y después vamos al break. La tercera figura que usa el apóstol Pablo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado a menos que luche en forma legítima, legítimamente. Bueno, acá ustedes tienen algo que ustedes conocen bien. Otra vez podríamos hablar del sacrificio, de la disciplina, ya lo hemos mencionado. Pero creo que el énfasis del apóstol acá está en la segunda parte de la frase cuando dice que no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Por qué? Porque la competencia se hace en base a reglas.
A mí me gusta contarles una de mis historias favoritas. A ver, ¿cuántos estaban acá en el 84 cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en Los Ángeles? Muy poquititos. Acá, en el Coliseo, ¿eh? ¿Se acuerdan? Se hicieron los Juegos Olímpicos y la gran figura de los Juegos Olímpicos del 84 en atletismo se llamó... Estoy sordo. Carl Lewis. Un muchacho que ganó la carrera de los 100 metros, los 200 metros, lo que hoy es Phelps en natación fue Carl Lewis en atletismo. Batió todos los récords, no sé la cantidad de medallas que ganó. El asunto es que venían las Olimpiadas del 88 en Seúl y 2 años antes de las Olimpiadas apareció un muchacho canadiense, Ben Johnson, que había nacido en Jamaica. Y cuando llegó la competencia de Seúl, la competencia más importante de los Olímpicos, es la carrera de 100 metros. Ese es el evento. Al que gana esa carrera, imagínense, ahora es Usain Bolt, ¿no es cierto? El que ha ganado la medalla de oro en las 3 últimas Olimpiadas. Es el gran evento. Y en ese año fue, ¿quién va a ganar? Carl Lewis, Ben Johnson. Y nosotros habíamos llegado a Canadá en el año 80 y ahora estamos en el 88 para esta competencia. Y si ustedes me hubieran preguntado, Jorge, ¿alguna vez te sentiste canadiense? No, hasta esa noche. Esa noche dije, vamos, Ben, vamos, hay que ganar, ¿eh? Y qué evento, qué carrera, qué tremenda. Cuando las cámaras mostraron que, ustedes vieron, son 9 segundos la carrera y despegó y ganó la carrera con récord mundial. Y tendrían que verlo en YouTube, busquen, cuando tomó la bandera de Canadá y la paseó por todo el estadio. ¡Qué honor! ¡Qué gloria para el país! Lo llamó el primer ministro, Ben Johnson, felicitaciones. Todo el mundo aplaudiendo. Y claro, en aquel entonces no había internet. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando el lunes a la mañana, eso fue un viernes a la noche, el lunes a la mañana nos despertamos y ¿cuál era la noticia? Que Ben Johnson había sido descalificado porque había usado esteroides. Qué vergüenza para Ben Johnson, para Canadá, para todos. Y eso es lo que Pablo está hablando. De que un líder sin integridad corre el riesgo de perderlo todo. ¿Qué queremos decir con la palabra integridad? Miren, esa es una palabra que en Latinoamérica no se conoce. Ustedes que leen los diarios de Latinoamérica, léanlo el diario todos los días y díganme si en un año pueden encontrar la palabra integridad. No la van a encontrar. Porque no se conoce y tampoco la vivimos en consecuencia. ¿Qué quiere decir integridad? Entero, correctamente. Que si yo tengo 1 metro, es 1 metro, no 80 centímetros. O sea, yo soy tendero y vendo géneros para que usted se haga un lindo vestido, señora. Y usted me dice, deme 2 metros, y yo hago, toc, 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 toc. ¿Se acuerdan de aquellos años? Pero resulta que yo tengo, en lugar de tener 1 metro, tengo 80 centímetros. Y entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Le estoy robando a usted. Integridad quiere decir que entre lo que yo digo ser y lo que hago y lo que hablo, no debe haber diferencias. Si yo digo ser cristiano, ¿cómo me tengo que comportar? ¿Como el diablo? No, tengo que comportarme cristianamente. Y lo que brota de mi boca, ¿qué tiene que ser? Algo que refleje que Cristo vive en mí. Entonces, la importancia de este tema es tremendo, mis queridos. Porque muchos ministerios cristianos no han caído por falta de plata o por falta de talento. Muchos ministerios y personas han sido arruinados por falta de integridad. Decía el salmista, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. ¿Cuán cierto es esto?
Y más adelante nos reitera, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. En estos años, ahora en estos meses, en Argentina estamos en un proceso ahí de destapar todos los robos del gobierno anterior. Es impresionante lo que los políticos se robaron. ¿Cuánto se podría haber hecho para hospitales, caminos, escuelas, si toda esa plata no se hubiera robado? Pero no, son 3, 4, 10, 20, 30 que se roban. Y ahora, claro, ahora están en proceso, está la posibilidad que van a terminar en cárcel. Y uno dice, pero si hubieran leído la Biblia, no hubieran caído en ese error. Es mejor ser pobre y honesto antes que rico y ladrón. Y esto es lo que tantas veces ocurre. Falta de integridad. Dice el proverbio una vez más, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Qué lindo. Ustedes y yo caminamos en integridad y nuestros hijos tendrán una herencia riquísima. Pablo dice, el líder debe ser íntegro. Si ustedes, no me quiero hacer propaganda, pero me voy a hacer propaganda. Ustedes saben que tengo un libro sobre el tema de liderazgo, que si lo consiguen va a suplementar todo esto que estamos hablando. Y ahí justamente escribí un capítulo entero sobre el tema de integridad. Por eso esta noche lo trato muy cortito. Porque sin integridad no hay liderazgo. Integridad es sinónimo de honestidad. La persona íntegra es honesta. La persona deshonesta no es íntegra. Y entonces, ustedes y yo, ¿qué es lo primero que demandamos de nuestros líderes? Honestidad, integridad. Ustedes le darían sus fondos, sus ahorros a un banco que pertenece al cartel de por allá, no sé, de que elijan el que les guste. No, porque no son honestos. Es decir, no. Entonces, mis queridos, acá tenemos el perfil de un líder cristiano. 3 cualidades. ¿Cuáles? Maestro, soldado, atleta.